Bienvenidos y bienvenidas al Plan General de Formación de la Fundación Catarúe. Un espacio para que aprendas con nosotros temas generales de biodiversidad y así juntos ayudemos a nuestro planeta Tierra. Recuerda que, conservar paga. Hola a todos, somos el área de biodiversidad de la Fundación Catarúe, un grupo de personas que ayuda a la empresa con sus objetivos de conservar o restaurar la biodiversidad. Estamos muy emocionados de estar aquí hoy para hablar sobre las áreas de importancia para la biodiversidad biológica y cómo podemos ayudar a identificarlas y conservarlas. Gracias por tomarte el tiempo de escucharnos. Empecemos. Primero que todo debemos saber las áreas de importancia para la diversidad biológica, también conocidas como áreas de importancia ecológica o áreas de importancia para la conservación, son regiones geográficas que contienen una alta diversidad de especies y hábitats únicos y que son importantes para la conservación de la biodiversidad. La identificación y protección de estas áreas es importante para conservar la biodiversidad global, ya que ayudan a preservar hábitats importantes y a mantener la biodiversidad de especies y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Durante esta presentación explicaremos qué son las áreas de importancia para la diversidad biológica, por qué son importantes y cuáles son las amenazas que enfrentan. También analizaremos cómo se pueden crear y gestionar estas áreas y cómo pueden contribuir al bienestar de las personas y del planeta. Las AIDB son vitales para la conservación de la biodiversidad. Estas áreas contienen una gran cantidad de especies animales y vegetales únicas y en peligro de extinción, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. También son importantes para mantener el equilibrio ecológico. Al ser áreas de alta diversidad biológica, juegan un papel fundamental en la regulación del clima, la calidad del agua y del aire, fuentes de recursos naturales, medicina, la alimentación y otros fines comerciales. Estas áreas pueden significar un atractivo turístico para el desarrollo de turismo sostenible, entre otras actividades que pueden generar ingresos económicos para las comunidades locales. Además, muchas de estas áreas tienen una gran importancia cultural y espiritual para las comunidades indígenas y locales. La biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra, desde los microorganismos más pequeños hasta los mamíferos más grandes y todo lo que hay en medio. La biodiversidad es importante por muchas razones, incluyendo: proporciona servicios ecosistémicos vitales como la purificación del aire y el agua, la polinización de cultivos y la protección contra desastres naturales. Contribuye al desarrollo de medicinas y tecnologías importantes. Es esencial para la supervivencia de la humanidad, ya que dependemos de los ecosistemas saludables para nuestro alimento, agua y aire. Es importante para la cultura y la identidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas, que a menudo tienen vínculos estrechos con la tierra y la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias graves para la salud del planeta y la humanidad. Por lo tanto, es importante proteger y conservar la biodiversidad a través de la creación y gestión de áreas de importancia para la diversidad biológica. Muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como la Unión Internacional para la Conservación de la Biodiversidad, UICN, trabajan para identificar, monitorear y proteger estas áreas de importancia para la biodiversidad. Las áreas de importancia para la diversidad biológica son esenciales para la conservación de las especies en peligro de extinción. Estas áreas proporcionan hábitats críticos para las especies en peligro de extinción y permiten que las poblaciones se recuperen y prosperen. Además, las áreas de importancia a menudo tienen un papel fundamental en la migración de especies, lo que las hace esenciales para la supervivencia de algunas especies migratorias. Las áreas de importancia también son importantes para la conservación de la biodiversidad en general, ya que al proteger y gestionar estas áreas, se pueden preservar y proteger los ecosistemas y hábitats que sustentan a muchas especies diferentes, no solo a las especies en peligro de extinción.
Las áreas de importancia pueden ser administradas de diversas maneras, incluyendo la creación de reservas naturales y parques nacionales, la implementación de prácticas de gestión de tierras sostenibles y la regulación de la explotación de recursos naturales. Al proteger y gestionar las áreas de importancia, podemos asegurarnos de que las especies en peligro de extinción tengan un lugar seguro para vivir y prosperar. Los hotspots de biodiversidad y las áreas de importancia para la diversidad biológica están estrechamente relacionadas, ya que ambas se refieren a áreas geográficas que albergan una gran diversidad de especies y ecosistemas únicos. Estos hotspots se superponen en gran medida con las áreas de importancia para la diversidad biológica. Estas áreas tienen al menos el 1% de las especies de plantas endémicas del mundo y han perdido al menos el 70% de su vegetación original. Como se observa en el mapa, las áreas en rojo son hotspots de biodiversidad a nivel mundial, que son objeto de conservación. La conservación de las áreas de importancia para la diversidad biológica y los hotspots de biodiversidad pueden lograrse a través de implementación de prácticas de gestión de tierras sostenibles, la creación de reservas naturales y parques nacionales, la regulación de la explotación de recursos naturales y la educación y concientización pública sobre la importancia de la biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, con una gran variedad de ecosistemas y de especies únicas. De hecho, Colombia es considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo que albergan al menos el 70% de la biodiversidad del planeta. En nuestro país se encuentra uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del mundo, el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales. Este hotspot se extiende desde Venezuela hasta Colombia, hasta Perú y Ecuador. Se caracteriza por una gran biodiversidad de ecosistemas, incluyendo bosques tropicales, páramos, humedales, desiertos y sabanas. El hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales en Colombia alberga una gran cantidad de especies únicas y endémicas como el oso de anteojos, el cóndor de los Andes, el frailejón, el tití cabeciblanco, entre muchos otros. También es hogar de más de 1.500 especies de aves, lo que lo convierte en uno de los lugares con la mayor biodiversidad de aves en el mundo. Sin embargo, el hotspot de biodiversidad en Colombia enfrenta múltiples amenazas como la deforestación, la minería, la agricultura y la urbanización. Estas actividades humanas ponen en peligro la supervivencia de muchas especies y ecosistemas únicos. Es por eso que la conservación del hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales en Colombia es esencial para garantizar la supervivencia de muchas especies y ecosistemas únicos. La implementación de prácticas de gestión de tierras sostenibles, la creación de reservas naturales y parques nacionales, la regulación de la explotación de recursos naturales y la educación y concientización pública sobre la importancia de la biodiversidad son algunas de las medidas necesarias para proteger y conservar este importante hotspot de biodiversidad. ¿Existen diferentes categorías de áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad? Estas áreas se definen por su valor ecológico, su diversidad de especies y su importancia para la supervivencia de la vida en la Tierra. Algunas de las categorías de áreas de importancia más reconocidas son: áreas prioritarias para la conservación, son áreas que se consideran prioritarias para la conservación debido a su importancia ecológica y a la presencia de especies en peligro de extinción. Estas áreas pueden incluir hábitats críticos para la supervivencia de una especie, corredores biológicos que conectan diferentes ecosistemas y áreas con alta diversidad de especies. Áreas de endemismo, son áreas que albergan especies endémicas, es decir, especies que solo se encuentran en esa área específica y no en ningún otro lugar del mundo. Estas áreas pueden ser especialmente importantes para la conservación debido a la rareza de estas especies y a su fragilidad frente a amenazas externas. Áreas de importancia para la biodiversidad marina, son áreas que se han identificado como especialmente importantes para la conservación de la biodiversidad marina, como los arrecifes de coral, las praderas submarinas y los hábitats de especies en peligro de extinción.
Todas estas categorías de áreas de importancia tienen en común su importancia para la conservación de la biodiversidad y la supervivencia de muchas especies en todo el mundo, y es esencial para garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta y todas las formas de vida que lo habitan. A nivel nacional se destacan áreas como, por ejemplo, las áreas protegidas, que son áreas que están designadas y gestionadas para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Ejemplos incluyen los parques nacionales, las reservas naturales y los santuarios de vida silvestre. También conocemos los sitios Ramsar. Son humedales que se consideran de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Los países miembros de la Convención Ramsar se comprometen a proteger estos humedales. Conocemos también los sitios del Patrimonio Mundial, que son áreas que han sido designadas por la UNESCO como Patrimonio Mundial debido a su importancia cultural y o natural. Muchos de estos sitios también son áreas protegidas o sitios Ramsar. Otras áreas serían los corredores biológicos, que son áreas que conectan dos o más áreas protegidas o fragmentos de hábitat natural y son importantes para facilitar el movimiento de las especies entre estas áreas. También se sabe de los bosques comunitarios y territorios indígenas. Estas son áreas gestionadas y protegidas por las comunidades locales y pueblos indígenas y son importantes para la conservación de la biodiversidad y la cultura local. Las áreas de conservación privadas son áreas de propiedad privada que se gestionan para la conservación de la biodiversidad y pueden tener un papel importante en la conectividad entre otras áreas protegidas. Se sabe también de las áreas de uso múltiple, que son áreas que se gestionan para una combinación de objetivos, incluida la conservación de la biodiversidad, la producción de madera y otros recursos naturales, y hasta la recreación al aire libre. Hagamos una breve pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el primer cuestionario. Cuando termines este primer formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
Las áreas de importancia para la diversidad biológica tienen una gran cantidad de contribuciones para la sociedad y el medio ambiente. En primer lugar, estas áreas son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, ya que brindan un hábitat y protección a especies de animales y plantas en peligro de extinción. Además, son responsables de la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización de cultivos, entre otros servicios ecosistémicos. Además, estas áreas son importantes para la investigación científica, la educación y la recreación. Sin embargo, también hay amenazas que enfrentan las áreas de importancia para la diversidad biológica. El cambio de uso de suelo, la contaminación, las especies invasoras y los cambios climáticos son algunas de las principales problemáticas que enfrentan. La deforestación, la urbanización y la minería son ejemplos del cambio de uso del suelo, mientras que la contaminación del aire, agua y suelo pueden afectar a la biodiversidad y los ecosistemas. Las especies invasoras pueden desplazar las especies nativas, alterar los ecosistemas, mientras que el cambio climático afecta a la biodiversidad y los ecosistemas, lo que puede generar efectos negativos sobre estas áreas. Es importante reconocer estas amenazas y tomar medidas para proteger y conservar las valiosas áreas que tenemos. Dentro de estas contribuciones mencionaremos los aspectos más importantes a continuación. La conservación es una contribución clave para las áreas de importancia para la diversidad biológica. Al proteger estas áreas y las especies que las habitan, se puede garantizar la supervivencia de la biodiversidad y los ecosistemas, lo que a su vez proporciona beneficios para la sociedad y el medio ambiente. La conservación de estas áreas también es fundamental para la mitigación del cambio climático, ya que los bosques y otros ecosistemas naturales actúan como sumideros de carbono, lo que ayuda a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La comprensión de la biodiversidad y los ecosistemas naturales es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, medicamentos y prácticas agrícolas sostenibles, entre otros avances. También son importantes para la educación y el turismo sostenible, ya que las personas pueden aprender sobre la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas al visitar estas áreas protegidas. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos clave para avanzar hacia un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible que minimice el impacto de las actividades humanas y reconozca el valor y la relevancia que tienen los servicios de los ecosistemas para el desarrollo y el bienestar. Las áreas de importancia para la diversidad biológica pueden ser destinos turísticos atractivos para las personas interesadas en la naturaleza y la biodiversidad. El turismo sostenible en estas áreas puede generar ingresos económicos para las comunidades locales y contribuir a la conservación de las áreas protegidas. El turismo sostenible en estas áreas debe ser planificado cuidadosamente para minimizar el impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas naturales. Esto puede incluir la promoción de actividades turísticas que sean amigables con el medio ambiente, como el senderismo y la observación de aves, y la implementación de prácticas de gestión sostenible en los alojamientos y restaurantes de la zona. Es importante tener en cuenta que el turismo masivo y no regulado puede tener un impacto negativo en las áreas de importancia. La sobrecarga de turistas puede afectar la calidad del agua y la salud de los ecosistemas naturales y puede ser perjudicial para las especies que habitan en la zona. En resumen, el turismo sostenible puede ser beneficioso para las áreas de importancia para la diversidad biológica siempre y cuando se implementen prácticas de gestión sostenible y se evite el turismo masivo no regulado. De esta forma, se pueden generar ingresos económicos para las comunidades locales y contribuir a la conservación de estas áreas protegidas. La investigación científica es fundamental para comprender la biodiversidad en las áreas de importancia y diseñar estrategias efectivas de conservación. Los científicos realizan estudios para identificar las especies presentes en estas áreas, estudiar sus hábitats y ecología y evaluar el estado de conservación de las poblaciones de especies amenazadas. Los estudios científicos también son importantes para monitorear los cambios en la biodiversidad a lo largo del tiempo y evaluar la efectividad de las medidas de conservación implementadas. Por ejemplo, estudiar cómo las perturbaciones naturales y antropogénicas
como los incendios forestales y la tala de bosques, afectan la biodiversidad en estas áreas. La investigación científica también es esencial para el desarrollo de planes de manejo de áreas protegidas. Los científicos pueden ayudar a identificar áreas críticas para la biodiversidad y diseñar medidas de conservación adecuadas para preservar los hábitats y poblaciones de especies amenazadas. La gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para la conservación de las áreas de importancia para la biodiversidad. Las actividades humanas como la agricultura, la pesca, la tala de bosques y la minería pueden tener un impacto negativo en estas áreas y su biodiversidad. Por lo tanto, es importante implementar prácticas sostenibles para garantizar la conservación de estos ecosistemas. Esta actividad implica una planificación cuidadosa y una gestión adecuada de los recursos para garantizar su uso eficiente y responsable. Esto puede incluir prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos, así como técnicas de pesca sostenibles que eviten la sobreexplotación de los recursos. Además, es importante fomentar prácticas de manejo forestal sostenible para proteger los bosques y evitar la deforestación. Esto puede incluir la creación de áreas protegidas y reservas forestales, así como la implementación de programas de reforestación y restauración de bosques. La restauración ecológica es un proceso que busca volver un ecosistema dañado, alterado o degradado a su condición original o, por lo menos, a un estado cercano a como era antes de haber sufrido ese daño. Esto puede incluir la revegetación, la eliminación de especies invasoras, la restauración de cursos de agua y la reintroducción de especies nativas. La restauración ecológica en las áreas de importancia puede ser especialmente importante debido a la alta biodiversidad que se encuentra en estas áreas y la gran cantidad de especies en peligro de extinción que pueden mejorar su estado poblacional por medio de estas iniciativas. También puede ayudar a mantener los servicios ecosistémicos que brindan, como por ejemplo la provisión del agua limpia, la regulación del clima y la protección contra desastres naturales. Sin embargo, es importante que la restauración ecológica se lleve a cabo de manera sumamente cuidadosa y con un enfoque basado en la ciencia para minimizar cualquier impacto negativo en la biodiversidad y en los ecosistemas. La conectividad es el grado de movimiento de las especies y o de los procesos en los ecosistemas. Hay dos tipos de conectividad. Una estructural, en donde solamente identificamos la continuidad entre los ecosistemas, y una funcional, en donde se verifica el movimiento de las especies o los procesos. Esto permite que los organismos se puedan mover entre diferentes hábitats, lo que es esencial para mantener la biodiversidad y la integridad ecológica de los ecosistemas. La conectividad de hábitats es importante para la supervivencia y el movimiento de las especies, especialmente en paisajes fragmentados por la actividad humana. La conservación de la conectividad de hábitats puede ayudar a mantener la diversidad genética de las poblaciones, promover la dispersión de semillas y polinizadores y reducir los efectos negativos de la fragmentación del hábitat. La restauración y la creación de corredores biológicos entre áreas de importancia pueden mejorar la conectividad de hábitats y aumentar la supervivencia y la reproducción de las especies. Por lo tanto, es importante considerar la conectividad de hábitat en la planificación y gestión de las áreas de importancia para mejorar la conservación de la biodiversidad. Las áreas de importancia para la diversidad biológica, AIDB, están amenazadas por diversas actividades humanas, entre las que se pueden mencionar: pérdida y fragmentación del hábitat natural debido a la expansión de la agricultura, la urbanización, la construcción de infraestructuras, quemas, tala indiscriminada y otras actividades humanas. Contaminación del aire, agua y suelo debido a la industrialización, la minería y otros procesos productivos. Introducción de especies exóticas invasoras que compiten por los recursos y amenazan la supervivencia de las especies nativas. Sobreexplotación de los recursos naturales como la pesca, la caza y la extracción de madera y otros productos forestales. Cambio climático y variabilidad climática que afectan los patrones de distribución de las especies y los ecosistemas.
Estas amenazas pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad y la capacidad de las AIDB para mantener los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos en estas áreas. La fragmentación de hábitat se refiere a la división de un hábitat continuo en fragmentos más pequeños y aislados debido a la acción humana, como la construcción de carreteras o la urbanización. Esta fragmentación puede tener graves consecuencias para las especies que dependen de hábitat continuos y grandes para sobrevivir, especialmente en las áreas de importancia para la diversidad biológica. Pueden provocar la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies, ya que las poblaciones aisladas pueden enfrentar dificultades para encontrar alimento, pareja y refugio. Además, la fragmentación también puede aumentar la presión de los depredadores y disminuir la resistencia de las poblaciones a las enfermedades. Por su parte, la introducción o presencia de especies exóticas en áreas de importancia para la diversidad biológica es una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad. Las especies exóticas son aquellas que no son nativas del área en la que se encuentran y que han sido introducidas por acciones humanas. Estas especies pueden tener un impacto negativo en el ecosistema y las especies nativas, ya que pueden competir por recursos, depredar o transmitir enfermedades. Uno de los casos más conocidos de especies introducidas en el país es el de los hipopótamos en el río Magdalena, debido a que las presiones sobre los ecosistemas y las especies que cohabitan con ellos. La sobreexplotación de recursos naturales es otra de las amenazas más significativas para las áreas de importancia para la diversidad biológica. Cuando los recursos son utilizados en exceso, se reduce la disponibilidad de alimento, agua y otros recursos necesarios para la supervivencia de la fauna y flora silvestre. La extracción excesiva de madera, la pesca no sostenible, la caza furtiva y la recolección de especies silvestres son algunas de las actividades que causan la sobreexplotación de los recursos naturales en estas áreas. Esta amenaza tiene graves consecuencias para la biodiversidad, ya que pueden provocar la extinción de especies, el agotamiento de recursos y la alteración o pérdida de los servicios ecosistémicos. Además, la sobreexplotación de recursos puede afectar negativamente a las comunidades humanas que dependen de ellos, como los pescadores y las comunidades locales que utilizan los bosques para su subsistencia. La gestión sostenible de los recursos naturales es fundamental para garantizar la importancia para la diversidad biológica y la sostenibilidad de las comunidades locales. El cambio climático puede provocar alteraciones en los patrones de precipitación, temperaturas extremas, cambios en la disponibilidad de agua y alteraciones en los ciclos de vida de las especies, lo que puede tener efectos negativos en la biodiversidad. Además, el cambio climático puede provocar la expansión de especies exóticas invasoras y enfermedades que pueden afectar a las especies nativas. Según las Naciones Unidas, las últimas predicciones constatan que el aumento sostenido de la temperatura mundial continuará. Para cada año comprendido entre 2022 y 2026, se prevé que la temperatura media anual sea entre 1,1 grados y 1,7 grados superior a las reportadas en 1900. Por su parte, la contaminación puede tener efectos negativos en la salud de las especies y en la calidad del agua y el aire. La contaminación del agua puede afectar la calidad de los hábitats acuáticos y la biodiversidad que habita en ellos, mientras que la contaminación del aire puede tener efectos negativos en la salud de las plantas y animales terrestres. La contaminación también puede afectar los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos que proporcionan las áreas de importancia para la diversidad biológica. Y ahora vamos a repasar los conocimientos adquiridos hasta ahora. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el segundo cuestionario. Cuando termines este segundo formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
las áreas de importancia son esenciales para la sociedad de muchas maneras y la conservación de la biodiversidad es esencial para el bienestar humano y el desarrollo sostenible. Es importante tomar medidas para proteger y gestionar adecuadamente estas áreas para garantizar su conservación a lo largo del tiempo y su beneficio para las comunidades locales y la sociedad en general. A continuación, analizaremos la relación entre áreas de importancia y su entorno para las comunidades. Tienen una relación estrecha con la sociedad, ya que la biodiversidad es esencial para la vida humana y el bienestar. A continuación, presentamos algunas formas en que las áreas de importancia y la sociedad están interrelacionadas. Por ejemplo, el suministro de alimentos y medicinas. Las áreas de importancia proporcionan alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la sociedad. Muchas comunidades locales dependen de los recursos naturales que se encuentran en las áreas de importancia para su subsistencia, como la pesca, la agricultura y la recolección de plantas medicinales. También encontramos el ecoturismo. Las áreas de importancia también son importantes para la economía de muchas regiones, ya que atraen a turistas interesados en la observación de la vida silvestre, el senderismo y otras actividades al aire libre. El turismo responsable puede ser una fuente importante de ingresos para las comunidades locales y contribuir a la conservación de la biodiversidad. También ofrecen servicios ecosistémicos, ya que las áreas de importancia proporcionan estos servicios esenciales para la sociedad, como la regulación del clima, la purificación del agua y la protección contra desastres naturales. Estos servicios son esenciales para la salud y el bienestar humano y son fundamentales para la sostenibilidad de las comunidades y los sistemas económicos. También nos sirve para la investigación científica. Las áreas de importancia son importantes para la investigación científica y la comprensión de la biodiversidad. Los científicos pueden estudiar la biodiversidad que hay en estas áreas para aprender más sobre las especies y los ecosistemas y desarrollar soluciones innovadoras para la conservación. La biodiversidad presente en estas áreas proporciona servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del clima, la purificación del aire y del agua, la polinización de cultivos y la provisión de alimentos, medicinas y materiales de construcción. Además, la biodiversidad puede tener un papel importante en la lucha contra enfermedades, ya que muchas plantas y animales albergan compuestos químicos con propiedades medicinales. Por otro lado, la degradación de estas áreas y la pérdida de biodiversidad pueden tener graves consecuencias para la salud humana. Por ejemplo, la pérdida de hábitats naturales y la fragmentación de paisajes pueden aumentar el contacto entre especies silvestres y humanos, lo que puede favorecer la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, la pérdida de especies vegetales y animales puede disminuir la diversidad de alimentos disponibles para la población y, por lo tanto, reducir su seguridad alimentaria. En resumen, la conservación de las áreas de importancia es crucial para la salud del planeta y la supervivencia de la humanidad. Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la creación y protección de las áreas de importancia para la diversidad biológica. Los gobiernos pueden establecer áreas protegidas y promulgar leyes y regulaciones que protejan los hábitats naturales y las especies que habitan en ellos. Las ONGs pueden proporcionar financiamiento, conocimientos técnicos y liderazgo comunitario para proyectos de conservación y restauración. En Colombia, la principal entidad gubernamental encargada de la creación y protección de áreas de importancia para la diversidad biológica es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dentro del SINAP existen diferentes entidades encargadas de la gestión y protección de las áreas protegidas, como Parques Naturales Nacionales de Colombia, las Autoridades Nacionales de Licencias Ambientales ANLA y las corporaciones autónomas regionales, entre otras. Además, existen programas y proyectos financiados por el gobierno, como el Programa de Conservación de Bosques y Biodiversidad del Fondo de Adaptación y el Programa de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del Fondo Global para el Medio Ambiente. También existen organizaciones gubernamentales a nivel regional y local encargadas de la creación de áreas protegidas,
como las secretarías de ambiente y las unidades ambientales de los municipios y departamentos. Algunos ejemplos de organizaciones no gubernamentales son la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Conservación Internacional Colombia, Wildlife Conservation Society Colombia y The Nature Conservation Colombia. Las áreas de importancia para la biodiversidad biológica no solo albergan una gran cantidad de especies y de ecosistemas únicos, sino que también son el hogar de comunidades locales. Estas comunidades a menudo dependen directamente de los recursos naturales presentes en estas áreas para su subsistencia y su desarrollo económico. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la relación entre las áreas de importancia y las comunidades locales al diseñar y gestionar estrategias de conservación. La participación activa de estas comunidades en la gestión de estas áreas puede ser crucial para asegurar su conservación a largo plazo, ya que su conocimiento y experiencia en el manejo de los recursos naturales pueden ser muy valiosos en la toma de decisiones. Además, la conservación de las áreas de importancia puede contribuir al bienestar de las comunidades locales a través del turismo sostenible y la creación de empleos que estén relacionados directamente con la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la conservación de estas áreas no debe imponer cargas económicas o sociales que sean injustas a las comunidades locales, sino que, por el contrario, debe ser beneficiosa para ellos y respetar sus derechos y sus culturas. El ecoturismo se refiere a una forma de turismo responsable que se enfoca en visitar y apreciar la naturaleza y la cultura local, mientras se minimiza el impacto ambiental y se contribuye al bienestar de las comunidades locales. El ecoturismo puede ser una herramienta importante para la conservación de las áreas de importancia para la diversidad biológica, ya que, si se desarrolla de manera adecuada y sostenible, puede proporcionar beneficios económicos y sociales a las comunidades locales y fomentar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Además, estas actividades contribuyen con el estado de ánimo de los seres humanos y a mejorar su calidad de vida. El ecoturismo puede ayudar a generar ingresos para las comunidades locales y así reducir la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Además, los turistas que visitan estas zonas pueden aprender sobre la importancia de la conservación y el valor de los recursos naturales, lo que puede aumentar la conciencia y la sensibilización sobre la necesidad de proteger estas áreas. El ecoturismo también puede fomentar la investigación y la monitorización, así como la implementación de programas de restauración y manejo sostenible. Es importante que la comunidad local conozca y comprenda el valor y la importancia de las áreas de importancia y cómo su conservación beneficia tanto a la biodiversidad como a la sociedad en general. La educación puede ayudar a promover prácticas sostenibles de uso de los recursos naturales, fomentar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de estas áreas y reducir el impacto negativo de actividades humanas como la caza, la pesca y la tala de árboles. La falta de conocimiento y comprensión sobre la importancia de estas áreas puede llevar a su degradación y pérdida. Por lo tanto, es importante educar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de estas áreas y cómo pueden contribuir a ello. Existen diversas estrategias de educación y sensibilización que pueden ser implementadas, tales como la educación ambiental en las escuelas y las universidades, la creación de programas de voluntariado y ecoturismo, la promoción de actividades de divulgación científica y la colaboración con medios de comunicación para difundir información y concientizar a la población. Además, es importante involucrar a las comunidades locales en los procesos de conservación y gestión de las áreas de importancia, promoviendo así su participación activa y fomentando el desarrollo de prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El monitoreo y seguimiento de la biodiversidad en las áreas de importancia para la diversidad biológica es una tarea crucial para entender el estado y tendencia de la biodiversidad, así como para evaluar la efectividad de las estrategias de conservación implementadas. Para realizar estas actividades se deben considerar tres componentes principales: diseño del monitoreo, recolección de datos
y análisis e interpretación de los datos. En el diseño del monitoreo es importante establecer objetivos claros y precisos, seleccionar indicadores relevantes y establecer protocolos de muestreo adecuados a las condiciones del sitio y a los objetivos del monitoreo. Es fundamental también establecer una línea base de referencia que permita comparar los datos recolectados con los del pasado y con los objetivos de conservación. En la recolección de los datos es importante tener en cuenta la calidad y la precisión de los mismos, la frecuencia y la periodicidad de las mediciones y el uso de tecnologías apropiadas para su recolección. Es crucial la información de personal capacitado para llevar a cabo estas actividades y definir cuáles grupos serán objeto de estudio. Posteriormente, se utilizarán metodologías para fauna como las redes de nieblas para capturar aves o mamíferos voladores, cámaras trampa, Sherman y Tomahawk para los mamíferos grandes y pequeños, o búsqueda directa para anfibios y reptiles. Muestreo de parcelas o transectos en el caso de la vegetación. Finalmente, en el análisis e interpretación de los datos se deben utilizar herramientas estadísticas y de modelación adecuadas para evaluar la tendencia de la biodiversidad, identificar patrones y procesos ecológicos, evaluar la efectividad de las estrategias de conservación y tomar decisiones informadas para la gestión de las áreas de importancia. Además, es fundamental la comunicación clara y efectiva de los resultados a las partes interesadas, incluyendo las comunidades locales y los tomadores de decisión. Luego de los monitoreos que se pueden realizar en las áreas de importancia para la diversidad, se identifican las especies en estado de amenaza que se registran y se generan programas o acciones para su conservación. Estas acciones pueden incluir la protección y restauración de sus hábitats, el control de especies invasoras, la regulación de la sobreexplotación, el establecimiento de áreas protegidas y la educación y sensibilización a las comunidades locales y a la sociedad en general. Es importante tener en cuenta que la conservación de estas especies no solo beneficia su supervivencia, sino que también contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas en las áreas de importancia. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es una base de datos en línea que evalúa el riesgo de extinción de especies animales y vegetales a nivel global. En esta lista, las especies se clasifican en diferentes categorías de amenaza. Las más relevantes son las especies en peligro crítico, CR, las especies en peligro, EN, y las especies vulnerables, PU. Algunos ejemplos de estas son el oso andino, Tremartos ornatus, el cóndor de los Andes, Vultur gryphus, el tití cabeciblanco, Sagginus oedipus, el mono aullador, Alobates senicula y el jaguar, Pantera onca. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el tercer cuestionario. Cuando termines este tercer formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
La aproximación a la conservación de las áreas de importancia para la diversidad biológica debe ser integral e incluir una combinación de enfoques que aborden las principales amenazas a la biodiversidad. Esto implica la necesidad de involucrar a las comunidades locales, a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales en la planificación y gestión de estas áreas de importancia. Además, es necesario el uso de tecnologías y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la biodiversidad, así como de la restauración ecológica para recuperar hábitats degradados. Sin embargo, la conservación de las áreas de importancia también presenta varios retos, entre los que se destacan la falta de financiamiento y recursos para la gestión y monitoreo de estas áreas, la presión económica y la falta de conciencia y apoyo de la sociedad. Además, el cambio climático y la contaminación siguen siendo amenazas importantes para la biodiversidad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes para mitigar sus efectos y adaptarnos a ellos. Entre los principales desafíos, encontramos la falta de financiamiento y recursos adecuados para su conservación y manejo, así como la falta de coordinación entre los diversos actores involucrados en su gestión. Además, actividades humanas como la agricultura, ganadería, minería y urbanización ejercen presión sobre estas áreas, amenazando su biodiversidad. A pesar de estos retos, también existen oportunidades prometedoras. La aplicación de tecnologías innovadoras para monitorear y hacer seguimiento de la biodiversidad es una de ellas. Asimismo, la colaboración entre diferentes actores y la promoción de prácticas sostenibles y responsables por parte de comunidades locales y empresas pueden mejorar la gestión de estas áreas. Finalmente, el ecoturismo y la educación ambiental pueden generar beneficios económicos y sociales, contribuyendo al éxito en la conservación de estas áreas. Existen varias herramientas y tecnologías utilizadas para la conservación de áreas de importancia para la biodiversidad biológica. A continuación se mencionan algunas de ellas. Los sistemas de información geográfica, los famosos SIG, que permiten la recopilación de análisis y la visualización de datos espaciales para la identificación y evaluación de áreas de importancia. También están los monitoreos y evaluación, que se utilizan técnicas para el monitoreo y evaluación de la biodiversidad y los ecosistemas con el fin de evaluar el impacto de las actividades humanas y la efectividad de las medidas de conservación. También está la restauración ecológica, la cual consiste en la recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de técnicas y estrategias para la rehabilitación de los ecosistemas. Otra cosa que podemos destacar es la investigación científica, ya que proporciona información valiosa sobre la biodiversidad y los ecosistemas, lo que permite una mejor comprensión de su funcionamiento y la implementación de medidas de conservación adecuadas. Otra herramienta sería la participación de la comunidad. La participación activa de las comunidades locales en la conservación y gestión de las áreas de importancia es esencial para garantizar su éxito y la sostenibilidad a largo plazo. De último, podemos nombrar las tecnologías de monitoreo remoto. Es el uso de tecnologías como la teledetección, monitoreo bioacústico y drones que permiten la obtención de información detallada sobre la biodiversidad y los ecosistemas sin la necesidad de acceder físicamente a las áreas. En este punto, desde Cataruben, queremos destacar cómo la era digital ha brindado nuevas oportunidades para la difusión del conocimiento en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Gracias a la tecnología ahora tenemos acceso a herramientas avanzadas como la teledetección, el análisis de Big Data y el modelado predictivo. Estas herramientas nos permiten monitorear y predecir cambios en los ecosistemas y las poblaciones de especies de manera más efectiva. Además, queremos resaltar el poder de las redes sociales y plataformas digitales en la difusión y concienciación sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Estos canales de comunicación pueden aumentar la participación ciudadana en proyectos de conservación y promoción de las áreas de importancia para la diversidad biológica, involucrando a más personas en la protección de nuestro planeta. Pero ¿y cómo se pueden financiar las medidas de conservación de las áreas de importancia de diversidad biológica? Existen diversas opciones para financiar las medidas de conservación de las áreas de importancia. Algunas de ellas son los fondos gubernamentales.
Los gobiernos pueden destinar fondos públicos para la conservación de las áreas de importancia, ya sea a través de presupuestos nacionales o regionales específicos para este fin. Financiamiento internacional. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima ofrecen financiamiento para proyectos de conservación de la biodiversidad. Iniciativas privadas. Empresas privadas pueden contribuir a la conservación de las áreas de importancia mediante la creación de fondos o programas de responsabilidad social empresarial. Turismo sostenible. El turismo sostenible puede generar ingresos para las comunidades locales y contribuir a la conservación de las áreas de importancia. Otra opción son las donaciones y patrocinios. Organizaciones y personas individuales que pueden realizar donaciones o patrocinios de proyectos específicos de conservación para estas áreas. Es importante señalar que la financiación adecuada es clave para garantizar la conservación a lo largo de la construcción de las áreas de importancia y la diversidad que albergan. Además, es necesario promover una gestión financiera transparente y eficaz para asegurar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y audaz. Desde Catarubén queremos abordar la relación entre la seguridad alimentaria y las áreas de importancia para la biodiversidad. La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas tienen acceso constante a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Las áreas de importancia para la biodiversidad juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria al proporcionar recursos y servicios ecosistémicos valiosos, como polinización, control de plagas y regulación del clima. Además, la diversidad biológica contribuye a la resiliencia de los sistemas alimentarios al ofrecer variedades de cultivos y ganado más resistentes a los cambios climáticos y enfermedades. Sin embargo, es fundamental considerar que la seguridad alimentaria no debe poner en riesgo la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, debemos buscar soluciones integradas que permitan satisfacer las necesidades alimentarias de la población sin comprometer la integridad de estas áreas vitales para la diversidad biológica. En este punto queremos discutir por qué la integración de las áreas de importancia para la biodiversidad en la planificación territorial y el desarrollo económico es un proceso complejo con múltiples actores y consideraciones. Primero, es crucial identificar las áreas de mayor relevancia en términos de biodiversidad y establecer medidas para su conservación. A continuación, es necesario diseñar estrategias que permitan compatibilizar la conservación de las áreas de importancia para la biodiversidad con el desarrollo económico, como el ecoturismo y la agricultura sostenible. Involucrar a las comunidades locales en la planificación y gestión de estas áreas es fundamental, ya que su participación activa puede mejorar la sostenibilidad de las actividades económicas y la conservación de la biodiversidad. Finalmente, es esencial contar con políticas públicas y regulaciones que promuevan estas directrices y su integración en la planificación territorial y el desarrollo económico, como los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial. Además, se deben ofrecer incentivos para las empresas que adopten prácticas sostenibles. La promoción de negocios sostenibles en las áreas de importancia pueden ser una estrategia efectiva para apoyar la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo económico local. Algunas de las formas en que se pueden promover los negocios sostenibles incluyen el ecoturismo, que puede ser una forma efectiva de promover el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad en las áreas. Los operadores turísticos pueden ofrecer actividades sostenibles que permiten a los visitantes experimentar la belleza de la naturaleza en las áreas, al mismo tiempo que se educan sobre la importancia de la conservación. El comercio de productos naturales dentro de las comunidades que viven en o cerca de estas áreas puede producir y vender productos naturales como frutas, miel, plantas medicinales, entre otros, y estos productos pueden comercializarse de manera justa y sostenible, lo que brinda una fuente de ingresos a las comunidades locales y promueve la conservación de la biodiversidad. La agricultura sostenible puede ser una forma efectiva de promover el desarrollo de la economía local, al mismo tiempo que se reduce la presión sobre los recursos naturales.
Los agricultores pueden adoptar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y mantengan la salud del suelo y del agua. Otra es la investigación y desarrollo biotecnológico. Dentro de las áreas de importancia son importante fuente de información de posibles especies que se encuentran en el área o de procesos ecológicos o genéticos que son importantes para el aporte a las ciencias. Producto de estas investigaciones se pueden hacer convenios que beneficien a las comunidades mientras se realiza el proceso investigativo, lo que permite tener una fuente de recursos para las personas de la zona. Existen varios convenios y acuerdos internacionales que buscan promover y proteger la biodiversidad en todo el mundo. Algunos de los más importantes son, por ejemplo, con la Convención sobre la Biodiversidad Biológica. Este es el acuerdo internacional más importante en lo que respecta a la biodiversidad, firmado en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos y genéticos. La Convención Ramsar, esta fue firmada en 1971 y esta convención se centra en la conservación y el uso sostenible de los humedales de todo el mundo. Establece una lista de humedales de importancia internacional y promueve la cooperación internacional para su protección y gestión. También encontramos el Convenio de Especies Migratorias, CMS. Este acuerdo internacional, que fue firmado en 1979, tiene como objetivo la conservación de las especies migratorias y sus hábitats. Promueve la cooperación internacional para la conservación de estas especies y establece una lista de especies que requieren medidas de conservación. También se encuentra el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el CITES comúnmente conocido. Este convenio internacional fue firmado en 1973 y tiene como objetivo regular el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestre para garantizar su supervivencia. El CITES establece 3 listas de especies, anexo 1, 2 y 3, que corresponden a diferentes niveles de protección y control de su comercio. Estos son simplemente algunos convenios y acuerdos internacionales más importantes relacionados con la conservación de la biodiversidad, aunque también existen otros acuerdos regionales y nacionales que promueven la conservación de la biodiversidad en diferentes partes del mundo. La delimitación de áreas de importancia para la diversidad biológica puede tener múltiples beneficios tanto para los seres humanos como para la naturaleza. En resumen, estas áreas ayudan a proteger y conservar la diversidad, lo que es esencial para el funcionamiento del ecosistema y la continuidad de la vida en la Tierra. La biodiversidad nos provee de servicios ecosistémicos como la polinización, la purificación del agua y el aire, la fertilización del suelo, entre otros, que son vitales para nuestra supervivencia y bienestar. Para las comunidades pueden ser una fuente de ingresos económicos a través del ecoturismo y la explotación sostenible de recursos naturales, que permiten promover la conservación de la biodiversidad mediante la mitigación y adaptación al cambio climático, al mantener los ecosistemas saludables y resilientes, teniendo un impacto positivo en la economía local y la calidad de vida de las personas, así como en la lucha contra el cambio climático. Hagamos una pausa para repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Tienes 5 minutos para responder 10 preguntas muy fáciles que se encuentran en el cuarto cuestionario. Cuando termines este cuarto formulario continuaremos con la siguiente parte de la capacitación. Te esperamos.
Desde la Fundación Catarubén queremos agradecerles a todos por su valiosa participación en esta capacitación. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan adquirido nuevos conocimientos y habilidades. Será un placer contar con su presencia en futuras oportunidades. Les deseamos mucho éxito en sus proyectos y hasta la próxima.